compas les voy a mostrar cómo hacer un análisis de componentes principales en SPSS a partir de lo visto en clase. Entonces, el profe les pasó que hay dos formas generales o dos métodos específicos que vamos a ver, que es análisis de componentes principales y en el análisis de factor común, los dos tipologizados como dentro de las técnicas de análisis factorial. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar, les puse una base de datos, que esta es la que usamos en la ayudantía. Esto es un resumen de lo que hicimos en la ayudantía, con algunos agregados finales sobre creación de escala y validación. Es decir, ver la confiabilidad de la escala. Entonces, tenemos una serie de variables que son de utilización de medios de comunicación. Entonces, lo que vamos a hacer, y que van de 1, que la gente lo ocupa todos los días, a 5, no lo ocupa casi nunca. Entonces, queremos hacer un análisis factorial para ver si hay una estructura interna que nos divida estos datos. Entonces, lo que vamos a hacer para esto es ir a analizar, clasificar y reducción de dimensiones. Tenemos que tener en cuenta que cuando hagamos un análisis de componentes principales, acá se tiene que hacer igualmente cuando hagamos un análisis factor común, también se tiene que venir acá. Y la diferencia general que les puso el profe en el Power entre los dos métodos es que uno se fija en la varianza, trata de explicar la varianza total, en caso de análisis de componentes principales, y otro de varianza compartida, en el análisis de factores principales. Entonces, lo que vamos a hacer es ingresar todas las variables, porque nos interesan todas las variables para hacer el análisis factorial. En descriptivos pedimos descriptivo univariado de solución inicial, pedimos los coeficientes, nivel de significación, determinante y KMO. En extracción podemos que nos ponga una matriz de correlaciones que utilice el método de componentes principales. Aquí diferenciamos que si queremos hacer un análisis de componentes principales o uno de factor común. En ese caso le pondríamos factorización por ejes principales, pero no es el caso. Entonces le ponemos componentes principales, pedimos la solución sin rotar y el gráfico de sedimentación, y que nos tome autovalores mayores que 1. Ahí explico bien a qué refiere eso. Hay iteraciones de 25, como viene. En rotación pedimos que nos dé la rotación varimax, mostrando la solución rotada, y el gráfico de cargas no es necesario, también con 25 iteraciones como viene. Finalmente, en opciones ponemos ponemos que nos excluya los valores los valores perdidos, disculpen, según la lista, o sea, se excluyen del análisis. Y está importante el formato de presentación de los coeficientes, les recomiendo que pongan ordenados por tamaño y suprimiendo coeficientes menores que 0,4 para que les simplifique el análisis. Y además, lo de 0,4, o sea, sabemos que por lo menos en el nivel no nos van a servir cargas, así que se ponen. Entonces, ponemos pegar para dejarlo en nuestra sintaxis. Ponemos un par de espacios y podemos ponerle un nombre y le pueden poner, ¿cómo se llama esto? Análisis de componentes principales para las variables tanto, y le ponemos ejecutar. Entonces, obtenemos los resultados. En el primer caso nos dice el promedio, la desviación estándar y el número de análisis de cada una de las variables. Posteriormente nos dicen cómo las variables están correlacionadas o no. Siempre se espera que las variables estén correlacionadas en cuanto al uso de análisis factorial, y aquí abajo pueden ver el nivel de significación de cada una de esas correlaciones. Se repiten, por ejemplo, frecuencia de papel con diario de papel con frecuencia de internet, así sucesivamente, y aquí abajo igual, frecuencia de diario de papel con frecuencia, etcétera, y solamente que nos muestra desagregado lo que son los cruces significativos y el puntaje del estadístico de Pearson para medir similitud. Acuérdense que uno es máxima similitud y es porque son los variables que están contrastadas consigo mismo. Y bueno, ahí pueden ver los otros cruces, cuáles son significativos, si son significativos, es decir, están relacionados de manera positiva, etcétera. Bueno, el determinante, que siempre se espera que sea un valor cercano a 0, pero que no sea 0, que es lo que nos dice o nos señala en el fondo, como les pusieron en el PPT, es, por aquí está, voy a poner un pause. Ahí sí. Como les dije, el determinante es un valor cercano a 0 que indica la existencia de intercorrelaciones elevadas entre las variables, y por tanto la pertinencia de hacer un análisis factorial. Como les dije, si no están relacionadas no tiene mucho sentido. Y ahí le pone el profe que tengan ojo que no tienen que ser igual a 0. Entonces, posteriormente tenemos la prueba de KMO de Bartlett. KMO nos da de 0.7, y como les puso el profe en el PPT, KMO es decir, compara las correlaciones con correlaciones parciales. Tiene un valor entre 0 y 1, disculpen, y se busca que el valor sea cercano a 1 o por lo menos de 0,5, que es como el menor que se pide. Entonces, si vemos los resultados, estamos bien porque tenemos 0.7. Y en la prueba de felicidad de Bartlett, que es la que el profe les señala acá abajo, creo,
lo que se pide es, o lo que se busca, es que nuestra base de datos se compara a una base de identidad, es decir, nuestra matriz, disculpen, nuestra matriz de datos, que es la matriz de aquí arriba, se compara con una matriz de identidad. Una matriz de identidad es una matriz donde no hay correlaciones entre las variables. Entonces, si hay una significación de 0.000, significa que se asume o se refuta, se toma la hipótesis nula, y la hipótesis nula en este caso tendría relación con que la matriz de identidad no es igual a la matriz que tenemos nosotros. Entonces nuestra matriz que manejamos no es una matriz de identidad donde no hayan correlaciones. Eso en el fondo es la prueba de felicidad. Las comunalidades nos dicen qué tan importante es una u otra variable para en lo que respecta al modelo en cuanto a la varianza compartida. La varianza total explicada nos dice cuánto va a ser el valor de factores óptimos. Acuérdense que siempre buscamos sobre un autovalor, en cuanto que autovalores va de la mano de lo que es el total de varianza de las variables. Entonces, si nos damos cuenta, hasta al nivel de 4 autovalores, es decir, de 4 componentes, disculpen, que están sobre un autovalor, hay una varianza explicada del 68%, que es bastante, o es satisfactoria para lo que son los análisis de lo que vamos a ver aquí en el curso. El gráfico de sedimentación en el fondo nos muestra esta misma información, solamente que de manera gráfica. ¿Cómo podemos interpretarlo? En el mítico Paint vamos a verlo. Es que a un autovalor nosotros tiramos una línea y los que queden por encima va a ser la cantidad óptima de componentes que vamos a realizar. Entonces, si se dan cuenta bien, bueno, por ahí queda 1, 2, 3, 4 componentes sobre la línea. Entonces, aquí si se dan cuenta está el número de componentes desde 1, 2, 3, 4, y siempre los primeros siempre va a ir de manera decreciente, porque siempre el componente explica más varianza que los siguientes. Entonces, un autovalor es como límite. Entonces, ya si se pasa para abajo, ya no sirve hacer 5, ni 6, ni 11 componentes, porque igual se espera que eso sea así, por el hecho mismo de que, bueno, ahí los señalo, por el hecho mismo de que, no sé, no tiene sentido hacer 11 componentes si tenemos 11 variables. Estaríamos explicando mucha varianza, pero no estaríamos simplificando nada de información. Entonces, lo que nos importa es, voy a poner figuras extrañas, lo que nos importa es esta zona, que en el fondo lo que nos dice, o nos dice la cantidad de componentes óptimos para nuestro análisis. Entonces, volvemos a nuestra base de datos y así, volvemos a nuestra hoja de resultados y vemos la matriz de componentes, que si se ven nos va a decir las cargas o dónde va a pertenecer cada una de las variables, pero se dan cuenta están como medio dispersas, la que siempre la que vamos a mirar finalmente para saber qué variables van en qué componente, va a ser la matriz de componentes rotados. Entonces la matriz de componentes rotados lo que nos dice es que la primera dimensión va a estar conformada por diarios de internet, redes sociales. Igual se entiende por qué, todos tienen que ver como con internet. La segunda dimensión es más extraña, tiene la conforma el diario de papel, libros y deportes. Pueden ser como actividades varias, hobbies, etc. La tercera tiene relación a TV cable, TV abierta y películas, que es como más audiovisual, las ocupaciones más audiovisuales, las experiencias más audiovisuales. Y la cuarta es como más experiencia musical o de sonido acústica, que son radio y música. Ahí ustedes pueden hacer una diferencia como más detallada a nivel de conceptual. Pero así que han generado los 4 componentes una vez que realizamos un análisis de componentes principales. Ahora, como le hemos dicho con el profe, bueno, como el profe le ha dicho, lo que se busca siempre en análisis factorial es simplificar la información. Entonces, ya teniendo esta información entre comillas simplificada de entre tener 11 variables y tener 4 componentes, obviamente es mucho mejor esto. Ahora, ¿cómo podemos avanzar más todavía en eso? A partir de las variables de cada uno de los componentes se pueden generar escalas. Entonces, en vez de decir la frecuencia de redes sociales es tanto, la frecuencia de internet, la frecuencia de internet es tanto, aludiendo a las 3 variables, es mucho más fácil tener una escala que nos mida de entre ciertos parámetros y que nosotros podemos ir evaluando. Entonces, ¿cómo generamos esa escala? Bueno, con el comando calcular, como ya hemos hecho, agarramos las 3 variables que componen este componente, valga la redundancia, y se genera la escala. Pero ¿qué pasa antes? Que nosotros tenemos que ver algo que el profe les pasó en la última clase de la semana 15, que es creo que está como en la diapo 16, ¿sí? La confiabilidad.
¿Qué nos dice la confiabilidad? Es una forma mucho más común de medirla, o sea, la forma mucho más común de medir la confiabilidad es, por lejos, alfa de Cronbach, que esa es la que vamos a utilizar y trabajar. Entonces, ¿qué hace el estadístico? Es medir la consistencia interna de la escala, es decir, si el instrumento mide correctamente el fenómeno que se quiere medir, o sea, la escala que vamos a generar, y si el instrumento entrega resultados similares en mediciones repetidas. Entonces, a partir de esos parámetros vamos a ver confiabilidad. Entonces, vemos que su cálculo se basa en correlaciones promedio entre los ítems que componen la escala. En general, a mayor valor es mayor la consistencia interna de los ítems. Y el profe le pone una escala, es decir, una serie de parámetros para medir ese nivel de alfa. Entonces, un alfa sobre 0,9 es excelente, por ejemplo, entre 0,6 y 0,7 es cuestionable y mediocre, y menor que 0,5 es inaceptable. O sea, no se puede realizar. Entonces, estos valores de Cronbach son complementarios al número de ítems que se tiene y la unidimensionalidad de la escala, o sea que mida una sola cosa. Entonces, que en el fondo es lo que se espera en análisis factorial. Entonces vamos a realizar ese análisis de confiabilidad. Entonces, las variables que teníamos en nuestra primera dimensión, obviamente para cada una de las dimensiones van a tener que ser análisis de confiabilidad. En este caso, así, para cuando quieran generar índice. Entonces, en este caso, a partir de la que vamos a realizar es frecuencia de redes sociales, internet y diarios de internet. Entonces, nos vamos a nuestra base de datos y podemos analizar, clasificar, escala, análisis de fiabilidad. Entonces, buscamos esas variables. Entonces, era diarios de internet y redes sociales. La ingresamos y en estadístico pedimos escala si se elimina el elemento. Y bueno, el método de alfa que ya viene por defecto y le ponemos a aceptar. Bueno, o pegar si la quieren en su base, en su sintaxis, disculpe. Entonces, el estadístico de fiabilidad de Cronbach sería de 0.8, o sea, si nos vamos a la categorización que sea el profe, entre 0.8 y 0.9 está muy bueno. Entonces, tenemos como ese punto ganado. Posteriormente vemos que hay un total de 3 elementos, 3 variables. Y vemos, bueno, el promedio, varianza, correlación y alfa de Cronbach, si es que cada uno de estos elementos se elimina. O sea, si es que nosotros de ese índice de 3 variables sacáramos frecuencia de internet, su promedio sería de 5.17. Si es que sacáramos internet sería de 6.36 y así. Entonces así pueden ir haciendo ¿cómo se llama esto? Así pueden ir haciendo como la interpretación. Entonces también tienen alfa de Cronbach si es que se caen alguno de sus elementos y etcétera. Entonces, bueno, ahí pueden ustedes entrar con un análisis más profundo, pero lo que no importa es que el alfa de Cronbach es 0.8, entonces es bastante bueno, entonces vale la pena hacer lo que es el índice. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo hacer el índice rápidamente, por si no se acordasen. Nos vamos a transformar, calcular variable e ingresamos las variables que queremos. Entonces, diario de internet, bueno, disculpen, no se pueden ingresar todas de una. Entonces ponemos diario de internet, se la sumamos a internet y se la sumamos a redes sociales. Y lo que vamos a hacer es dividirlas por el total, cosa de que nos quede de 0 a 1. Entonces, la ponemos todo dentro de un paréntesis. Ustedes el paréntesis lo pueden poner al principio para no tener que hacer eso. Y dividido por, como lo he dicho, el total mayor que puede sacar una persona. ¿A qué me refiero con eso? Digamos que las personas, como le dije, las escalas iban de 1 a 5. Una persona puntúa 5 en cada una de las variables. Entonces, podemos sacar que si es que puntúa 5 en cada una de las variables, así, hipotéticamente, sería, valdría 5 en la primera, 5 en la segunda, 5 en la tercera. Entonces, 5 por 3 sería 15. La suma de esos 3 valores sería 15. Entonces, como es el máximo, lo dividimos por 15 para que si una persona tiene máximo en todo, nos dé un total de 1. Y si no tiene máximo en todo, nos den menos valores, pero que nos quede entre 0 y 1. Eso es lo importante. Entonces le ponemos el nombre de la variable objetivo, que en este caso va a ser IND-escala de uso de redes de internet. Ahí ustedes pueden ponerle un nombre más bonito, bueno, y correcto. Y le ponen, bueno, pegar o aceptar. Entonces, en su hoja de respuesta le va a salir eso. Y como ya le he dicho hartas veces, aparece aquí abajo, cuando generan una escala nueva o recodifican una variable. Entonces pueden tirar estadístico descriptivo de eso. Bueno, no vale la tabla de frecuencia porque es variable cuantitativa, pero pueden sacar cierto descriptivo, después pueden compararlo con grupos de personas, grupos etarios, etcétera, para ver cómo le hace más sentido. Pero así es como se genera la escala, es decir, cómo se valida en una primera parte, cómo se ve la confiabilidad de la escala,
y posteriormente cómo se hace en SPSS, que ya lo hemos visto un par de veces, pero que ahora quise repasar. Ya para el siguiente video vamos a ver lo que es análisis de factor común, el otro método de análisis factorial, y con eso estaríamos terminando.